Retomando el programa del día de hoy, a continuación tendrá lugar la conferencia que trata sobre la experiencia de Ecopetrol, al término de la cual tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Para ello solicitamos la presencia en el panel al maestro Javier Gutiérrez Pemberti, presidente y representante legal de Ecopetrol, quien será nuestro expositor, así como del maestro Jorge Borja Navarrete, consejero profesional de Petróleos Mexicanos, quien fungirá como moderador y coordinador de la conferencia magistral. Pues sin más, le cedo la palabra a Jorge Borja para que nos presente a nuestro invitado de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Saludamos a todos aquellos que por internet nos siguen en Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía. Gracias por su presencia y su acompañamiento. Buenas tardes otra vez. Tengo el agrado de presentar a ustedes al señor ingeniero Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, presidente ejecutivo de Ecopetrol. El ingeniero Gutiérrez es ingeniero civil, egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá, misma universidad en la que cursó la maestría de Ingeniería Industrial, con énfasis en estadística e investigación de operaciones. Además, cuenta con estudios de especialización en el EAFIT, una de las instituciones de negocios de prestigio más grande en Colombia. Comenzó su trayectoria profesional en 75 en la empresa Interconexión Eléctrica, asumiendo en 1992 la gerencia general. Trabajó vinculado en la planeación e interconexión del sistema eléctrico de Colombia y muy relacionado con el sector energético. Profesor de Estadística e Investigación de Operaciones en la Universidad de los Andes y es a partir de 2007 presidente ejecutivo de Ecopetrol. Quisiera destacar previamente alguna información sobre la empresa Ecopetrol. La empresa que dirige el ingeniero Gutiérrez Pemberti es la compañía petrolera más grande de Colombia, es una sociedad pública por acciones, con ingresos en 2012 superiores a los 38,000 millones de dólares, con una utilidad operativa de más de 12,000 millones de dólares, equivalente al 32% de sus ingresos totales, además de que genera más del 20% de los ingresos fiscales del gobierno colombiano. Con un nivel muy bajo de apalancamiento, ya que su crecimiento alcanzado con recursos propios le permite tener un nivel de deuda que asciende a poco más de 6,000 millones de dólares, 17% de su capital. Su estrategia de crecimiento ha sido muy exitosa, puesto que con la compra de activos en BP en Colombia, su participación en los yacimientos de savia en Perú y su presencia en bloques brasileños y en la costa norte del Golfo de México, han dado como resultado un notable incremento en sus reservas probadas de crudo y gas, con un índice de reposición del 109%. Pero actualmente cuenta con una relación de reservas de producción de más de 8 años. Cuenta además con 2 refinerías que, sumadas entre ambas, procesan 330,000 barriles por día, que satisface en exceso la totalidad de la demanda de productos petrolíferos en Colombia. También tiene planes de expansión en refinación que agregarían más de 165,000 barriles. Su sistema de transporte cuenta con más de 8,500 kilómetros de redes principales, de oleoductos y poliductos. En su calidad de empresa mixta con participación mayoritaria del Estado colombiano, seguramente resultará de mucho interés para todos nosotros conocer acerca de su experiencia, que sin duda es un elemento muy importante para alcanzar su notable desarrollo y crecimiento, y por lo tanto, cedo la palabra al ingeniero Gutiérrez Pemberti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ustedes ya estamos repitiendo como mucho, ¿o no? Bueno, pero yo creo que de pronto más que volver a entrar en detalle en muchas de estas cosas es puntualizar, a mi modo de ver, algunos de los aspectos, ¿de acuerdo? Claramente, digamos, hay que entenderlo, Ecopetrol es parte de la reforma. Ecopetrol solo no es la reforma. Yo creo que eso es un aspecto que es bien importante, ¿de acuerdo? Que vale la pena, digamos,
tomar en consideración, ¿de acuerdo? Y quizás lo que voy a mostrar un poquito, digamos, que hay algunas cosas que son repetidas, voy a pasarlas muy rápidamente, que fue parte de lo que dijimos esta mañana, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Y voy a referirme a algunos de los aspectos de Ecopetrol. Yo diría que en gran resumen, Ecopetrol no ha hecho nada distinto de tratar de gerenciarse como una buena empresa, fundamentalmente. Yo creo que no hay ninguna otra esencia, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa que es bien importante y yo quisiera mencionar, Ecopetrol buscó participación de capital privado como un instrumento para viabilizar parte de los cambios que se querían llevar a cabo. Pero también hay que preguntarse si eso es absolutamente necesario. Yo pudiera mencionarles que hay varias empresas en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia hay una empresa que es muy famosa, que son las empresas públicas de Medellín. Y es una empresa que sigue siendo 100% capital del municipio de Medellín y que es una empresa que se compara en términos de sus récords con, digamos, cualquiera otra de las empresas, ¿de acuerdo? Pero lo que sí hay que tener una absoluta claridad es respecto a los esquemas de gestión, el logro de los resultados y el que tengas una gestión eficiente como cualquiera de los mejores pares con los que tú te puedas comparar. Entonces, claramente lo que yo les planteo aquí no es ningún paradigma, ni mucho menos, es un ejemplo, es la fórmula. Yo les decía un poco ahora cuando me preguntaban, pues sí, una reforma es como un vestido que cada cual se pone a la medida y nosotros entendemos que ustedes están cosiendo su vestido, están donde el sastre. Bueno, y al final pues terminan armando su vestido que va a ser a la medida de ustedes. Yo considero claramente pues que no hay una mejor solución, no hay una peor solución y también depende al final el compromiso para que esa solución en la que finalmente se acuerden, pues todos la pongan a rodar, que creo que es parte también de lo que Colombia ha podido mostrar, y es que hubo un compromiso con que eso que se quería poner a rodar, pues funcionara, ¿de acuerdo? Porque al final fue que funcionara, digamos, desde el Ejecutivo con la Presidencia, que funcionara desde el Ministerio de Minas y Energía, que funcionara desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que funcionara desde Ecopetrol. O sea que son toda una serie de elementos que finalmente se colocan. Tampoco son muchos elementos, al final son relativamente pocos elementos, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que eso como que se dé el engranaje y como que funcione. Esto no tiene fórmulas raras, esto no tiene realmente misterios, y yo un poco lo que les voy a compartir ahorita, pues son cosas que normalmente compañías como nosotros hacen. Creo que no hay absolutamente, digamos, nada distinto en relación con eso, básicamente. Claramente, en el momento en que se da el cambio, pues sí, Ecopetrol anteriormente estaba en cantidad de cosas y la problemática que nosotros teníamos era que nuestra operación directa era pequeña, realmente operaban todos los asociados, no teníamos las mejores prácticas, pues entonces Ecopetrol se concentra ya en la actividad industrial y comercial y empieza a desarrollar su potencial. Como se los dije esta mañana, en términos de la capacidad económica de la compañía, a la compañía se le mantienen los contratos de asociación que en ese momento tenía y se le mantienen los derechos sobre esos contratos, así como las áreas que también tenía en exploración. Pero a partir de ese momento entramos a competir. Claramente se le dijo a Ecopetrol que también en eso hay una diferencia. Si ustedes miran otros países, a pesar de que han utilizado esquemas como estos, hay algún tipo de preferencia, y ahora se lo preguntaban a Germán, sobre la compañía nacional. En nuestro caso, Ecopetrol no tiene absolutamente ninguna preferencia con respecto a ninguna de las compañías. A nosotros nos aplican exactamente las mismas reglas, ¿de acuerdo? Y lo otro que quiero mencionar es el respeto por las convenciones y los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso, claramente, digamos, estaba puesto, si lo puedo decir, en piedra. Eso no se modificaba, que claramente, digamos, fue, digamos, un factor importante dentro de esto, porque no obstante las protestas, digamos, por parte de los sindicatos y demás y de otros organismos, pues siempre se tuvo claridad de que no se iba a entrar a hacer modificación de lo que eran ni las convenciones, de lo que estaba
estaban las convenciones ni lo que eran los derechos de los trabajadores. Lo otro es que sí es una cosa muy importante y es sutil, y es que claramente Ecopetrol, pues cuando cambia su rol, con dolor y con todo, porque pues uno no puede decir que fue que la gente estaba feliz y que estaban dichosos y que hicieron fiesta. No, eso no fue así, ni más faltaba. Para la gente pues hubo dolor, y esta mañana en algún momento se comentaba, pues cuando Ecopetrol tiene toda la información y le dicen, hágame el favor y pásele toda la información a la ANH. Entonces la gente dice, bueno, ¿y en razón de qué? Sí, ya no es su rol, señor, pásela, punto. Y se le pasó, ¿de acuerdo? Pero claro que eso pues no le gusta eso no le gusta a la gente. Pero al final, pues sí, todo se pone a rodar en razón a que pues ya es nuestra realidad y dediquémonos a nuestra realidad. Se busca fortalecer los sistemas de gestión empresarial, se adoptó de manera voluntaria las prácticas de gobierno corporativo, se empiezan a mejorar los temas de la operación, comenzando desde el HSE, todo lo que tiene que ver con la gestión de costos, las operaciones. Y creo que hay un aspecto muy importante, y es la revisión estratégica. Esto sí termina siendo algo, excúseme que repita, estratégico. ¿Por qué? Porque le permite a Ecopetrol comenzar a generar un sistema de planeación y de estrategia para imaginarse y crear un futuro y decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué podemos lograr? Que era como distinto a lo que venías haciendo, era construir tu nueva realidad. Igualmente tuvimos dificultades, y hay que mencionarlo. Hubo un momento crítico cuando se estuvo en todo este proceso. Hubo, digamos, una huelga del sindicato, de la Unión Sindical Obrera. Se presentó, digamos, una decisión por laudo de la convención. Posteriormente hubo otra negociación de la convención, pero era parte, de alguna manera, de como ese rechazo, en cierta manera, que se daba por parte de los trabajadores, también muy asociado a que mucho de lo que promocionan los sindicatos pues está asociado con todos estos temas del nacionalismo, de las empresas nacionales fuertes, de que la actividad sea totalmente desarrollada por la empresa nacional y que no se pierda absolutamente nada de lo que eso representa. Entonces tampoco fue, ni mucho menos, sí, digamos, fácil realmente poder, digamos, afrontar esta situación en su momento. Sin embargo, fue algo en lo que pues ha venido modificando y ha venido evolucionando, pero también fue un momento realmente crítico y se necesitó realmente mucha claridad, y se necesitó también mucho carácter por parte de Isaac Yanovich, que era el presidente de Ecopetrol, como del ministro, para afrontar realmente estos momentos críticos que se daban dentro de ese proceso de cambio. No, se los decía esta mañana y voy a pasar rápido. No obstante, lo primero que se hizo, pues eso no dio solución a todos los problemas de Ecopetrol. Entonces, había factores externos que estaban afectando a Ecopetrol. Un marco normativo que realmente era restrictivo porque, pues, claramente querían que usted compitiera con el resto de las empresas, pero en temas, digamos, claramente de contratación, muchos de las cosas que se deberían hacer por parte de Ecopetrol, pues estaban sujetas a normas de carácter nacional o que le aplicaban completamente a las empresas del Estado, y entonces realmente eso dificultaba. Había dudas respecto a la imagen y la reputación de Ecopetrol, preconcepciones. Claramente siempre ha existido una disyuntiva: si es buen administrador el sector privado, si es buen administrador el sector público oficial. Creo que eso hoy en día está claramente superado, y hay empresas privadas que también son malos administradores, y hay empresas privadas que igualmente han mostrado problemas de corrupción gravísimos. Pues eso no quiere decir, ni mucho menos, ¿correcto? Entonces eso es de lado y lado, totalmente. Creo que hoy dentro del esquema puede haber igualmente eficiencia en cualquiera de los dos. Lo que sí tenía limitado Ecopetrol era el acceso a los capitales, y había muchos mecanismos de control como si fuéramos una empresa completamente pública. Ahora, internamente, ¿qué limitaba Ecopetrol? Ya, por ejemplo, se dijo esta mañana, la restricción de la gestión presupuestal. Claramente había limitaciones que estaban impuestas desde el gobierno y el Ministerio de Hacienda. Entonces, la estructuración misma de los recursos disponibles, las aprobaciones, había lo que se llamaba en su momento vigencias futuras, y es que usted tenía que pasar por un sistema de aprobaciones en el Ministerio de Hacienda y todos los temas del seguimiento. En términos de la gestión gerencial, pues sí, digamos que era una empresa más técnica, más de ingenieros, muy con esa perspectiva. No había, digamos, una visión, digamos, tan estratégica, ni tanto de responsabilidad y empoderamiento.
claramente había restricción para el endeudamiento y la versión, limitaciones administrativas a nivel de contratación, había decretos del Estado que nos aplicaban en términos de la austeridad y ajustes organizacionales, y teníamos restricciones para atraer gente, y en la medida en que se abrió en Colombia el sector, comenzamos a perder gente muy rápidamente. Llegamos a un momento en que perdíamos 200 ingenieros o geólogos especializados por año. Digamos que eso fue un desangre tremendo, porque apenas comenzó a incentivarse, digamos, la actividad en Colombia, entonces comenzaron a robarnos gente a nosotros de una manera absolutamente impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue difícil, también teníamos la planta limitada, ¿de acuerdo? Posteriormente, entonces, se hace el análisis de lo que son las propuestas, y ya lo que yo les conté esta mañana, se da la discusión, pero la discusión en el Congreso, déjenme decírselo, no es una discusión sencilla. Hay fotos que yo recuerde donde son protestas a grito fuertísimo, digamos, de los sindicatos y todo absolutamente opuestas, y también con miembros del Congreso que estaban opuestos, digamos, a que esto se diera. Finalmente, pues es claramente, en esto hay que decirlo, el poder del Ejecutivo con sus partidos que logran obtener una mayoría que de lo contrario pues no había sido posible obtenerla. Entonces, si bien es cierto, yo hoy a ustedes les hablo de cosas técnicas y de esto en el fondo tiene una discusión política, digamos, de mucha trascendencia, ¿de acuerdo? Y es una discusión fundamentalmente parlamentaria y es una discusión de poder, de lo contrario, ¿sí? Porque claramente, pues, digamos, los ministros y todos tuvieron que enfrentar realmente debates supremamente fuertes y apoyados por sectores importantes, tanto especialmente de los sindicatos, de las organizaciones sindicales y demás, que se oponían muy fuertemente a que esto se diera. En Colombia, digamos que experiencias como esta ya se han tenido en otros sectores. Los tuvimos en el sector de electricidad, con empresas como ISA, ETB, ISAGEN, correcto, pero digamos que en su momento también fue posible hacer esto, porque también en Colombia había un sentido de urgencia, y las reformas de los servicios públicos y de las reformas del sector de electricidad en Colombia también tuvieron un momento de urgencia cuando tuvimos que soportar ese apagón, digamos, el racionamiento que estuvo casi por 13 meses entre marzo de 1992. O sea que eso generó una masa crítica al final para poder tomar las decisiones, y en ese momento también fue muy importante cuando el Congreso aprobó la ley de los servicios públicos y la ley del sector eléctrico, que permitieron soportar. Esto de alguna manera que sí muestra una tradición colombiana muy fuerte en tener reglas estables, en crear las instituciones, en crear los organismos que permitan realmente que se articulen. Entonces, esto sí se ha venido indudablemente consolidando, que me parece que es un tema importante. Entonces viene la aprobación de la ley de capitalización, que es la ley 1118. De pronto, lo otro que al final vale la pena decir es los instrumentos legales que modifican el sector de los hidrocarburos en Colombia son, digamos, instrumentos absolutamente simples. Y de pronto, pues yo le pediría en un minuto ahorita a Mauricio Echeverry que de verdad no perder, que él está aquí para que les cuente, porque los tres son absolutamente simples, son instrumentos de muy pocas páginas, pero que sí dejan unos principios, y yo creo que, yo ahorita le doy 5 minutos a Mauricio que les cuente, porque creo que es bien importante, porque al final las leyes son sencillas, simples, con muy pocos artículos, pero absolutamente con claridad y con contundencia de lo que se quería. La ley 1118 es una ley de 2-3 páginas, la ley 1760 también, que es lo que son las bases de la reforma, pero no son artículos y artículos y artículos, y no, son leyes. Yo voy a dejar, porque digo, no voy a perder que a Mauricio para que les cuente, porque esa es la esencia, pero al final fueron pocos artículos, o sea, ahí no había páginas y páginas, no, eso fueron muy poquitas cosas en las que se pusieron de acuerdo y dijeron esto es, ahí no sí, que yo creo que es otra cosa que es importante. La ley 1118 usted la lee en 2 minutos, ¿de acuerdo? Y ya se hace claridad, y son muy pocos artículos lo que tiene la reforma. Ahí no hubo cosas raras, ¿de acuerdo? Sí, absolutamente, sí, claridad, muy bien. Después viene el proceso de emisión. Digamos, claramente les digo, el proceso de emisión, la esencia misma no está en el capital que se trae, no. Al final, pues lo que nosotros invertimos de lejos es 10 veces, lo que hemos invertido en ese periodo es 10 o 15 veces eso, ¿de acuerdo? Es el instrumento, pero ¿qué trae ese instrumento fundamentalmente? Bueno, lo otro que es interesante, digamos, en ese aspecto, y es cómo sí
se generó respecto a Ecopetrol un ambiente muy distinto en la sociedad colombiana, ¿de acuerdo? Y fue como se logró Ecopetrol meter, digamos, dentro de los hogares de la sociedad colombiana, en la prensa, las cosas que se dicen de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es cuando se hace el proceso. Y en el proceso, básicamente, déjenme contarles, pues es un proceso en donde, digamos, a través de una banca de inversión, con una banca que hace una segunda evaluación, pues finalmente se sale con un proceso de ofrecimiento de las acciones. Es capital adicional y lo que se dijo es democratización. Las acciones en sus 2 primeras rondas serán únicamente ofrecidas a ciudadanos colombianos y, por otro lado, a lo que en Colombia se llama el sector solidario, que son fundamentalmente fondos de pensiones, los sindicatos, las asociaciones de sindicatos, cooperativas, solamente, no inversionistas institucionales, no extranjeros. De pronto, digamos, como algo curioso, claramente, ¿qué se buscaba? Y es lo que es el cambio, que el Estado tuviera menos del 90% de la propiedad de Ecopetrol. ¿Para qué? Para que la normatividad y la flexibilidad con que contara la compañía, pues le permitiera realmente moverse y competir con las otras compañías. Si el Estado tuviera más del 90%, pues seguiríamos atados a toda la administración y a la normatividad. Entonces, por eso en la primera ronda estábamos obligados a vender el 10.1%, no más, y por eso no se ofreció ni una acción más. En ese momento lo único que se quería era que el Estado quedara por debajo del 90%. Pero entonces este es el mecanismo. De pronto no es porque sea privado. A lo mejor si en ese momento se tiene un mecanismo que permita dar ese cambio, a lo mejor se aplica. Pero se encontró que este pues era un mecanismo que era atractivo. Pero en esencia, más que el hecho de captar 2.8 billones de dólares, lo que se quería era el Estado por debajo del 90%. Ahora, esto en su momento era una emisión grande para un mercado como el colombiano. Sin embargo, pues se intentó. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, pues aquí hay cosas curiosas. El precio de la acción se fijó en 1.400 pesos, que si ustedes ven, pues es menos de lo que cuesta $1, fundamentalmente. ¿De acuerdo? 30 días de ofrecimiento. Lo otro que fue bien interesante, se vendió a través de 9 redes de bancos, se vendió a través de los comisionistas de bolsa y se organizaron. Y entonces en las superficies comerciales, entonces en Colombia es el Éxito y es Cafam, no sé, aquí, bueno, los almacenes comerciales, entonces la gente estaba haciendo mercado y podía tener la posibilidad de comprar las acciones de Ecopetrol, ¿de acuerdo? Entonces, realmente eso incentivó, ahora, gente que con muy bajos ingresos se dieron facilidades de crédito. El monto mínimo era comprar 1.000 acciones, o sea que era 1.400.000 pesos. Si usted pagaba de contado, la cuota inicial era 15% y pagaba... tenía un descuento adicional de 5% para personas naturales y 2% para otros inversionistas. Y si usted pagaba cuotas, el saldo lo pagaba a 12 meses, fundamentalmente. O sea que en ese sentido era atractivo. Si nosotros vemos, ese era 2.8 billones de dólares. Y al final terminó colocado entre personas naturales que colocaron 3.5 billones de pesos. O sea que estamos hablando de que estas personas era 1.8, o sea que usted salir y recoger entre colombianos de la calle, que no están acostumbrados a invertir en los sectores de bolsa ni en los mercados, pues realmente fue interesante. Y los fondos de pensión apostaron con 2.2 billones, pero tampoco fueron los fondos de pensiones tan agresivos. Los fondos de pensiones pues son inversionistas mucho más especializados, tenían de pronto a lo mejor una preocupación, ¿será que esto sí va a ser buen negocio? ¿De pronto qué va a suceder? Sí, y realmente, si ustedes ven el porcentaje de ellos, fueron 482.941 accionistas, un número muy representativo. Si hablamos de una familia de 4 personas, esto representa 2,5 millones de colombianos. Ahora, ¿qué sí logra esto? Y es que cambie completamente la visibilidad de la compañía y la manera como se administra. Posteriormente, digamos que en Ecopetrol viene una fase de comenzar, digamos, a adquirir algunas compañías, especialmente en la parte de producción y de exploración, algunas inversiones en Colombia, otras en el extranjero. Mejoramos la competitividad salarial, entonces ya pudimos tener una remuneración que no estaba limitada por los criterios del Estado y hoy en día pues nos deja Ecopetrol mucho menos gente que la que dejaban anteriormente, no quiere decir que no perdamos. ¿Sí? Básicamente se fue consolidando lo que fue un grupo empresarial, se hizo una nueva negociación de la convención y por primera vez negociamos una convención a 5 años,
Nunca anteriormente se había logrado, con unos acuerdos importantes con el sindicato, logramos la negociación de una convención a 5 años. Y igualmente nos fuimos a hacer los ADRs nivel 2 en la Bolsa de Nueva York. Realmente nosotros no hemos emitido en la Bolsa de Nueva York. Lo que nosotros hicimos fue convertir acciones de las que hay en la Bolsa de Valores de Colombia en una relación de 1 a 25 en documentos que son transables en la Bolsa de Nueva York, en lo que se denomina como un ADR nivel 2. O sea que son acciones que están en Colombia, que se convierten y pueden ser transadas en la Bolsa de Nueva York, ¿de acuerdo? Pero Ecopetrol hasta ahora no ha hecho emisión en mercado distinto al mercado colombiano. Lo que hicimos nosotros fue dar la posibilidad de que esas acciones se conviertan y podamos transar ahí. ¿Eso qué tiene de bueno? Pues que nos aplica toda la normatividad de la Security and Exchange Commission, que nos aplica todas las Sarbanes-Oxley, que nos aplica todo esto de anticorrupción, del FAOP, de todas estas cosas, y son instrumentos que lógicamente pues ayudan a darle visibilidad y a fortalecer todos los instrumentos de gestión fundamentalmente, ¿de acuerdo? Que es algo que es muy importante. Después, digamos, fortaleciendo el modelo de gestión empresarial, adquirimos la participación y posteriormente ya vino lo que fue la segunda emisión, que realmente es bastante similar. En esta segunda emisión solamente se colocó 1.4%, o sea que en este momento es 10.1 más 1.4 son 11.5% que está transándose en las bolsas de valores. Y en este momento en concreto tampoco se está pensando en hacer una emisión o que sea, no, todo dependerá de cómo vaya siendo la necesidad de acuerdo a nuestra estructura financiera, pero claramente ahorita no hay como el propósito de decir salgamos a vender, ¿de acuerdo? Aquí simplemente para mostrarles, hoy la participación accionaria tenemos 88.5 el Estado colombiano, como ustedes pueden ver está personas naturales, el 3.7, los fondos de pensiones tienen 4.2, personas jurídicas 1.9, los ADRs solamente representan el 1% de esas acciones, o sea, lo que se transa, y inversiones de extranjeros son el 0.7%. Alguien diría, entonces los extranjeros se van a... No, no se han volcado. Realmente, como ustedes ven, después de 6 años, fundamentalmente la participación sigue estando representada por colombianos, con un número muy importante de personas naturales colombianas, de casi, digamos, unas 440.000. Y pues al otro lado está quienes son los principales inversionistas. Los principales son, a su vez, los fondos de pensiones colombianas. Los fondos de pensiones colombianas son el principal, pero son, a su vez, quienes administran los recursos de las pensiones de los colombianos, fundamentalmente. Bueno, y algo que les mencioné esta mañana, que fue el último cambio que hemos hecho, que es el nuevo modelo de transporte, que fue la creación de Cenit, que busca atender las necesidades de todos los productores. Entonces, en el mercado había la desconfianza entre si Ecopetrol, si iba a ofrecer toda la capacidad, si iba a dar preferencia, en fin, y hubo, digamos, un lineamiento en el sentido de, no, evitemos esto y continuemos realmente buscando que haya la transparencia y que haya las reglas claras. Se separan aquí nuevamente los roles de Ecopetrol del dueño, planeador, operador y remitente, porque si Ecopetrol produce, pues a su vez asegurar un tratamiento equitativo en la red de transporte a todos los agentes, promover participación de inversionistas no productores en proyectos. De hecho, ya hay algunos oleoductos que se han hecho con inversión de otras empresas, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Contarles que, digamos, parte de lo que yo les decía, hoy Ecopetrol cuenta con una práctica estratégica que no me cabe la menor duda, podríamos mejorar, pero es una práctica indudablemente fuerte. Esta es la manera como simplificadamente nosotros representamos esa práctica que le apunta al crecimiento, le apunta a la gestión en la excelencia y también a la responsabilidad corporativa. Claramente para nosotros son muy importantes los valores, las competencias de la gente y tenemos un sistema de gobierno soportado en el gobierno corporativo, el control y la gestión. Ustedes pueden observar aquí hoy en día cómo es un poco la estructura como grupo empresarial. Pues está Ecopetrol y tenemos las empresas en las que participamos, que son 4 empresas, está en transporte, está Cenit, pero a su vez ustedes observan que las otras empresas en este momento eran participaciones de Ecopetrol que se transfirieron a Cenit, en la parte de refinación y petroquímica, 2 inversiones, y también estamos participando en producción de biodiesel, estamos desarrollando un proyecto de etanol.
Esta es un poco la misión y esta es un poco la visión de Ecopetrol. Ahora, sí quiero resaltar, nosotros ¿por qué queremos ser reconocidos? Por posicionamiento internacional, pero no por estar en muchas partes, por alguna cosa que nosotros hagamos muy bien. Hoy le apuntamos a ser muy competitivos en crudos pesados. ¿Y por qué queremos ser reconocidos? Por innovación y por compromiso con el desarrollo sostenible. Ese realmente. Hoy somos, hay una clasificación que es el de Intelligence Weekly, que estamos como en el 48 lugar entre las compañías petroleras, aspiramos a ser como la 30. Y básicamente lo que queremos lograr, nosotros lo resumimos aquí, casi que aquí está el resumen de lo que Ecopetrol quiere ser. Ecopetrol dice, y ese barril para nosotros es supremamente importante, son los barriles limpios, es como una contradicción en esta industria. Pero ¿qué es un barril limpio? Es un barril sin accidentes, sin incidentes, con normalidad laboral, es un reto, en armonía, nos pide, claramente hay un lineamiento de rentabilidad, a nosotros la Junta nos pide rentabilidad del 17%, y ser sostenibles. Y claramente para nosotros es muy importante el gobierno corporativo, nuestros sistemas de gestión, el hecho de poder generar un ambiente de transparencia. El ambiente de transparencia es algo que se siente, que realmente se ve, en donde las cosas pueden fluir, tener un sistema de control y de riesgos muy fuerte, y le apuntamos a la sostenibilidad. Pero digamos que esa pecera que ustedes ven ahí, de alguna manera, es como el ambiente realmente en el que nosotros. Y claramente, pues hay un compromiso fuerte nuestro en el tema de los derechos humanos. Estamos en la red, pero también el capítulo 17 de la Convención Colectiva especifica una Comisión Nacional de Derechos Humanos entre la empresa y el sindicato. Muy bien. Entonces, digamos, todo esto se ha hecho y con esto, digamos, ¿qué ha podido lograr Ecopetrol? Y voy a pasar rápido, que aquí habían algunas cosas de lo que era el país para ir más a las cifras de Ecopetrol. Muy bien. Bueno, lo primero es, y parte de lo que nos ha sucedido, Ecopetrol tenía bajos niveles de inversión. El 2006, creo que fueron unos 1.200, el 2007. Realmente nosotros cambiamos a partir del 27 de noviembre, cuando ya cambiamos el carácter de la empresa y están los nuevos accionistas. Y ustedes ven que claramente ya pudimos realmente invertir en forma importante. Hoy en día, Ecopetrol aspira a invertir 85 billones de dólares en el periodo 2012-2020. Y estos son los ritmos de inversión nuevos y claramente invertimos, la mayor parte lo invertimos en producción, casi el 50% en exploración, pero también trabajamos en refinación, venimos haciendo la modernización, hemos hecho inversiones muy significativas en el transporte, algunas adquisiciones aportamos a las filiales para sus inversiones corporativas. Pero ¿qué fue algo que cambió radicalmente? La capacidad de inversión de la compañía al tener la capacidad para poder gestionar sus recursos presupuestales, no formar parte de las cuentas fiscales de la nación. Ahora, entonces, que Ecopetrol no lo controlan, claro que sí lo controlan y recibe direccionamiento y cada vez hoy le aportamos más al Estado que lo que aportábamos antes. No es que nosotros, y excúsenme que utilice una expresión como que hagamos lo que queramos, no, ni más faltaba, nosotros no nos dejan por ahí, no, el ministro de Hacienda, él actúa como dueño. Lo que pasa es que él ahora se sienta y dice, bueno, yo pido, a ver, yo soy dueño, entonces como dueño también exijo. Entonces, anteriormente, y una de las cosas, por ejemplo, creo que al secretario le debió comentar el ministro nuestro actual de Minas y Energía, doctor Pedro, era en su momento miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Y él dice, hoy los diálogos que se ven en la Junta Directiva de Ecopetrol son completamente distintos a los diálogos que a mí me tocaron hace 25 años. Secretario. No, escúcheme, es que creo que el ministro Rengifo le hizo mención a usted que los diálogos en la Junta de Ecopetrol cambiaron completamente. No sé si se lo dijo. Que fuera la experiencia del ministro Rengifo. Él dijo, aquí antes se hablaba de otras cosas. Hoy ya se habla de negocio, se piden las cuentas, se le pide como a cualquier administrador, usted tiene que rendir, y el problema de uno no es de pelear con el ministro, no, ellos son los dueños y vienen a pedirte resultados. Bueno, la producción nuestra pasó de 399.000 barriles a 798, hoy está doblada. Cuestión de organizarse. Ahora, claramente
también ha habido un incremento muy importante en la producción que nosotros operamos. Anteriormente, mucha de la producción pues, era operada fundamentalmente. En las reservas, ustedes observan, ha habido un incremento del 55%. Lógico, siguen siendo modestas. Hoy nuestra relación es de 8.1 de la vida media de las reservas, debemos estar en 10. Los volúmenes que se transportan y lógicamente para la inversión para transportar, ¿sí? En crudos ha crecido 77% y en términos de productos 56%. Bueno, un tema que yo creo que es de interés aquí, que lo hemos compartido con Pemex, por ejemplo, digamos, no solamente tiene que ver como con los temas de las reservas, hay un tema del hurto de combustibles. Como ustedes observan, en el 2002 hurtaban 7.270 barriles diarios. Para un país que consume entre 220 es el 3.5%. Hoy estamos en menos de 22 barriles. Hemos reducido prácticamente en el 99.9. Este es un proyecto conjunto. O sea que esto muestra una mejora realmente en todos tus temas de gestión. Igualmente, en combustibles limpios, antes eran 4.500 partes por millón de azufre. Hoy, en todo el territorio colombiano, se entrega diésel de menos de 50 partes por millón y entregamos gasolina de menos de 300 partes por millón. Otra cosa supremamente importante, que es lo más importante en la industria. Si ustedes observan, en el año 2003, nosotros teníamos 9.8 accidentes por cada millón de horas hombre trabajado. 9.8, incluidos los empleados de nuestros contratistas. El año pasado fue de 0.79. Ahora, que nos falta, sí, muchísimo, porque nos siguen pasando cosas. Hace poco, el 1 de mayo, tuvimos un accidente en que se presentaron 2 fatalidades. Entonces, todavía hay muchos aspectos, pero ustedes aquí claramente en un aspecto como estos ven, o sea, que son cosas que trascienden la plata, que trascienden las inversiones. No es solamente hablar de producción, no, también es pues, hablar de la gente, hablar de los temas que realmente son absolutamente críticos. Bueno, el tema de la inversión social. Ustedes también observan que en términos, ahora, uno es la gestión social, que es meterte con las comunidades, trabajar con ellos, ganarte la credibilidad, cumplir, y otra es inversión, lo cual complementa. En inversión social, pues ha habido un incremento del 316%. Y en lo que se decía esta mañana, bueno, en el año 2007, Ecopetrol aportó a la nación 12.43 billones de pesos. El año pasado fueron 27.29%. O sea, realmente, ¿en qué caso ha ganado más el Estado colombiano? ¿Antes o ahora? O sea, una cosa es tener la riqueza y no saberla sacar. Ahora, y en ese sentido podrá haber todas las cosas que usted quiera, pero hoy recibe más riqueza o no el Estado colombiano. Y estos son recursos que son la fuente sobre la cual el Estado pudo hacer la ley de regalías, son recursos que han venido a fortalecer el presupuesto nacional. Eso es evidente. Y hoy cada vez nos piden más Ecopetrol y nos exigen más. Ahí está, absolutamente patético, ¿de acuerdo? ¿En qué caso? Sí, hoy. También, en términos de la contratación, nuestra se ha aumentado. Pero aquí que quiero resaltar, básicamente el amarillito, es la contratación que hacemos en las áreas donde nosotros operamos, que la llamamos contratación local. El 16% de nuestra contratación se hace en Barrancabermeja, en Orito, en Apiay. En esas zonas organizamos los procesos y desarrollamos esos proveedores. Bueno, y financieramente, pues ustedes pueden ver una empresa estable, ¿de acuerdo?, que hemos logrado, digamos, mantener una utilidad operativa con un margen operativo que está alrededor de 38-40%. Nuestro EBITDA es un EBITDA que está alrededor del 46-47%, sostenido. Ustedes pueden ver la utilidad neta con un retorno del 25% sostenido, básicamente. Y lo que les contaba, este es, en el verde limón es la utilidad por acción, y el verde oscuro es cuánto se pagó de dividendos, y el azul, que es la raya que está encima, le muestra los porcentajes. ¿Cuánto hemos pagado de dividendos? O sea, no es que nos traten con mucho cariño, no es que, ¿cierto? O sea, el ministro no se mete todos los días, el ministro no te está pidiendo un peso, no está ahí fregando, pero él dice, yo quiero mis dividendos, a mí me da mis dividendos, y por favor no me baje mis dividendos. Usted es una empresa, haga su tarea. ¿Cuánto le hemos distribuido? 89%, 76, 70, el lineamiento, 79, el año pasado 80. A mí me entrega mis dividendos. Punto. Usted verá qué va a hacer.
Para eso los tengo. Y no lo negocio. Como ustedes ven, ahí no se ha negociado. Usted gestiónese y entregue. ¿Es usted responsable, sí o no? Y si no, pues pase el siguiente. Igual, a nadie, creo que no hay nada garantizado. Bueno, y finalmente, bueno, este es lo que ha sido la variación del precio de la acción, ¿sí? En el momento en que Ecopetrol sale al mercado, la capitalización era de 25 billones de dólares. Hoy estamos alrededor de 95, pero hemos llegado a capitalizaciones de 120 billones de dólares. Y esta es la variación del precio de la acción. Bueno, ¿y cómo se ve Ecopetrol con otras compañías? Porque pues yo ponerme a hablarles aquí de que, no, estos son cierre de resultados primer trimestre del año 2013. Si hubiera venido el año pasado, la comparación había sido más favorable, pero bueno. Entonces, por ejemplo, crecimiento en ventas, -3, que se compara prácticamente con todos los que están ahí, solamente Exxon vendió 1. El margen operacional, 38%. El mayor margen operacional que está ahí, ¿cuál es? Bueno, no voy a decir nada. ¿Cuál es el mayor margen EBITDA? No voy a decir nada. ¿Cuál es el mayor margen neto? Listo. ¿Cuál es en términos de deuda financiera? Sí, Exxon tiene mucho menos que nosotros y Chevron, pero nos comparamos con las otras. El retorno sobre la inversión, 17%. ¿Cómo lo comparan? El retorno sobre activos, el ROA, el retorno sobre el equity, sobre el capital, compárelo con los otros. Y tenemos crecimiento en producción 6%, el mayor de los que están ahí, costo de levantamiento 9.38 tasa, y sí, en lo que tenemos que aceptar, que tenemos que mejorar, y hay muchos mejores que nosotros, es en la vida media, ahí nos pueden comparar. Básicamente, cómo nos vemos con otras compañías, y esto pues es información de la Bolsa de Nueva York, sobre eso yo no les echo paja, que también es parte de la ventaja, y lo que yo les decía, entonces, no es que yo me invente un número, no es que yo tenga mi estado, no, ese número lo coge y lo empelota todo el mundo, escúcheme la expresión. Sí, eso sí, ¿y por qué subiste y por qué bajaste? Y un señor en un teléfono al otro lado le dice, hágame el favor y explíqueme esto, y usted tiene que explicárselo. Y el ministro llega y le dice, mire, usted invirtió menos que este señor el año pasado, ¿usted por qué? Todo, y uno es público. Tú no puedes ocultarte, básicamente. Y ahí, digamos, igual, pues uno se empieza a medir, a comparar con ciertos referentes, ¿no? Hoy en día nosotros somos parte del Dow Jones Sustainability Index, son como unas 12 petroleras, tenemos buenos lugares en mediciones de reputación y nuestros informes están de acuerdo con el Global Reporting Initiative. Y bueno, aquí está nuevamente nuestra mega, pero de pronto, como un cierre y antes de que Mauricio, había básicamente, digamos, unos propósitos: garantizar el abastecimiento de hidrocarburos. ¿Se está logrando? Creemos que sí. Reorganización y fortalecimiento institucional, lo podemos chulear, ¿cierto? Impulsar la exploración y la explotación, lo que les contó Germán. No, Ecopetrol es lo de menos, miremos qué está haciendo todo el mundo. Formación de precios, hoy son a nivel y promover el desarrollo de la competencia en el mercado de combustibles también y mejoramiento de la calidad. Son resultados que hoy concretos. Voy a dejar que Mauricio en 5 minutos, por favor, les comente, porque me parece que es muy importante realmente los instrumentos sobre los cuales y lo que tiene que ver con lo legal y con lo que me parece que es un tema que es bien importante. Bueno, eso básicamente era lo que quería compartirles. Creo que no los estoy atrasando mucho para el almuerzo. Gracias. Sí, gracias por la invitación. No contaba con ella, pero creo que puede enriquecer y puede, habida cuenta del perfil del auditorio, además de esa visión técnica que se presentó esta mañana acerca de los cambios en Colombia, la visión financiera, la visión desde el administrador público de las cuentas nacionales, etcétera. Quizá, precisamente por la conformación del auditorio, la perspectiva jurídica pueda ser interesante. Unos pocos elementos. El antecedente es tan sencillo como el siguiente. ¿En qué se parecen Colombia y México jurídicamente? Básicamente en que nosotros hemos copiado
en muchas disciplinas buena parte del modelo mexicano. En el derecho social, por allá en el año 17, la Constitución de Querétaro y toda esta cosa, todo eso se reflejó en lo agrario, en lo laboral, etcétera, en el resto de América Latina. Ustedes son los padres de ese proceso en América Latina. En el derecho societario, en el derecho público, en el derecho administrativo, todos esos son instituciones compartidas por toda América Latina y donde buena parte de esas grandes instituciones jurídicas nacieron precisamente en México. ¿En qué somos distintos respecto de este proyecto en particular, de este modelo y de este caso petrolero entre Colombia y México? En que nosotros no constitucionalizamos el tema de la propiedad del hidrocarburo. En Colombia, constitucionalmente, el Estado es el dueño del hidrocarburo hasta el momento en que emerge del subsuelo. Aquí, en cambio, el proceso va un poco más allá y la propiedad estatal de ese hidrocarburo se extiende a una fase posterior. Esa es la única verdadera diferencia en lo normativo. Entonces, si acaso aquí se diera un modelo que recoja algunas de las experiencias de otros países, incluido Colombia, en términos de ajuste, muy probablemente la gran diferencia que uno ve desde la perspectiva estrictamente jurídica es fundamentalmente la componente constitucional. Ahora, este modelo no es, si bien es una ley sencilla, la del 2003, la que transforma el sector, y una aún más sencilla, la del 2006, la que ajusta a Ecopetrol, y una serie de decretos reglamentarios que nacen a lo largo de ese camino, si bien las normas son sencillas, en el fondo tocan un universo grande de regímenes jurídicos. Primero, Ecopetrol sigue siendo pública, aunque mixta, con un 90% de participación o un 89% de participación pública. Eso quiere decir que los principios de derecho público, todos esos principios de transparencia, los principios que en América Latina se han desarrollado alrededor de la contratación pública, etcétera, nos aplican, los principios. Pero el régimen de contratación, para permitirnos competir con los privados, obviamente nos remiten al derecho privado, para podernos dar la capacidad de gestionar una empresa y ser competitivos, porque si no seríamos fáciles víctimas de la competencia privada. Entonces, la norma, lo que produjo el Congreso de Colombia, combina sabiamente esos dos esquemas. El tema presupuestal, el derecho presupuestal, las restricciones de las entidades públicas y de las empresas públicas, todas en el mundo, en términos presupuestales, dificultan la gestión de esas empresas. Pero lo decía ahora el presidente Gutiérrez, ya afortunadamente nosotros teníamos algunas experiencias de empresas públicas que habían demostrado ser exitosas sobre la base de que se les permitiera desde el legislativo, se les otorgaran instrumentos que le facilitaran esa dependencia del presupuesto o relación con el presupuesto sin necesidad de amarrarlo al presupuesto. El doctor Germán hacía una presentación bien interesante sobre eso. Entonces, en el régimen digamos, propiamente presupuestal, hay un ajuste que realizar. El legislador tiene algo que mencionar allí. Para darle a estas empresas la capacidad de volar jurídicamente hablando. No quiere decir que se pierda el control. A nosotros los entes de control nos vigilan, y nos vigilan porque hay pesos públicos involucrados en nuestra gestión. Y no solamente nos vigilan ellos, somos ahora una sociedad anónima, y somos una sociedad anónima por acciones, y somos una sociedad por consiguiente vigilada por las superintendencias, la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera, como quiera que tenemos una acción puesta en bolsa. Son muchos ojos sobre la empresa,
El legislador se cuidó de que este paso no fuera un salto al vacío y que la empresa tuviera la normativa en su entorno suficiente para garantizarle al Estado colombiano que el modelo iba a funcionar y que iba a funcionar en forma eficiente y muy transparente. En el tema del derecho laboral, que era como se contó acá, una de las prevenciones que existía respecto a este modelo. Y había sectores legítimamente preocupados por lo que pudiera ocurrir acá, empezando por los propios trabajadores del sector. Hubo un mensaje claro desde el legislativo, y es: los derechos adquiridos se respetan. Y no solamente eso, ya en el mundo de la administración de empresas y de los negocios, para poder competir, también se dijo, esos trabajadores han encontrado que la empresa tuvo que reacomodarse en términos de sus mecanismos de compensación, sus políticas de retención, etcétera, etcétera, de tal manera que terminó favoreciendo al sector de los trabajadores. Hace 10 años era difícil pedirle a la gente que creyera en ese modelo, entre otras por la naturaleza misma de las relaciones laborales. Transcurridos 10 años se puede evidenciar que el modelo no defraudó al sector de los trabajadores. Entonces creo yo que seguimos siendo los empleados de Ecopetrol servidores públicos. Sigue aplicándonos las normas de derecho público y las restricciones que en derecho público se aplican a los servidores públicos. No obstante, nuestras relaciones con nuestro patrono empresa se rigen como un típico contrato de trabajo del régimen privado. Es un híbrido interesante en lo laboral, respetando en lo laboral sindical, es decir, en lo laboral colectivo, todo lo ganado y toda la dinámica propia de las negociaciones colectivas que aplican en el continente. El régimen contable, el legislador tuvo que, obviamente, cuando entró a revisar este nuevo esquema, al mirar lo presupuestal de Ecopetrol, etcétera, obviamente la empresa tiene un modelo contable un poco distinto, porque ya es una empresa con otra lógica del modelo contable estatal tradicional. Si a eso le sumamos que vamos a la bolsa, le sumamos que nos vamos volviendo cada vez más, en cierto sentido, sin dejar de ser públicos, comportándonos como privados, pues obviamente nuestras contabilidades se tienen que ajustar a esos estándares. El hecho de estar en la Bolsa de Nueva York nos obliga también a hacer una serie de ajustes en lo contable. El régimen contractual. Estas son las amarras. La diferencia entre contratar en el sector público, creo yo, ocurre en toda América Latina, y contratar en el sector privado se mide en eficiencia, se mide en tiempos, se mide además, en la capacidad del sector privado de obtener unos mejores precios. La contratación pública, precisamente porque es tan cauta, tan cuidadosa, y es a veces tremendamente compleja. Definitivamente, un elemento crucial para el éxito de nuestro modelo, en la medida en que nos da competitividad, es que no estamos pegados al régimen de contratación estatal. Eso es fundamental, creo yo, en lo propiamente operativo, es crucial para nuestro éxito. No obstante, creo yo que no por eso se pierden controles. ¿Cuántos ojos hay sobre esta operación? Además de los accionistas, que son los más exigentes de todos, por tratarse de recursos públicos, porque hay recursos públicos involucrados, pues están los entes de control de naturaleza pública. Pero además, por tratarse de una sociedad anónima, con una sociedad en bolsa, hay otros organismos de control. Entonces,
como lo planteaba hacia el final el presidente Gutiérrez, nos hemos encontrado en un mundo donde hay muchos ojos mirándonos y mirando la legalidad de nuestras acciones. Y concluyo con lo siguiente: este proceso no fue, como se dijo atrás, un proceso pacífico, no del todo pacífico. De 2003 a la fecha, la reforma ha tenido un total, en sus diferentes facetas, de 8 demandas, 6 de ellas de constitucionalidad, 2 decretos que fueron demandados por aparentes ilegalidades o inconstitucionalidades. Afortunadamente se ha hecho una buena defensa y hasta el momento ninguna de esas demandas ha prosperado. ¿Quiénes trabajaron en esto? En la parte jurídica, desde el principio, desde el año 2002, estuvo el grupo jurídico de Ecopetrol, el grupo jurídico de nuestro ministerio, la Secretaría, el grupo jurídico de la Presidencia de la República y el grupo jurídico del Ministerio de Hacienda. Ese fue el grupo jurídico que soportó y trabajó desde, digamos, la iniciativa del gobierno, el modelo. Y ese grupo jurídico tuvo que venir a interactuar en el momento en que el legislativo tomó la iniciativa, avanzó en su debate y generó los ajustes del caso. Fue ese grupo jurídico el que interactuó con los legisladores. Al interior de la Comisión Quinta, que es la comisión que en el Congreso colombiano se manejan estos temas, hubo muchas iniciativas de ajuste de tipo normativo, muchos cuestionamientos al tema normativo, y fue en la interacción, en términos de la construcción de las normas, en la interacción entre estos grupos jurídicos del Ejecutivo y de la empresa estatal petrolera con el Legislativo que alcanzamos este par de normas. Como decía el presidente Gutiérrez, la primera de las normas, la que reforma el sector, la que crea a la ANH, la que define cuál es el patrimonio de esa ANH y cuál es el patrimonio que le queda a Ecopetrol, la que deslinda entre una cosa y la otra, es una norma relativamente compleja, pero no es una norma de más de 24 artículos, con una amplia exposición de motivos, con una componente económica muy sólida y en la que uno de los argumentos fundamentales que inquietó al Congreso y que realmente generó las alianzas al interior del Congreso y que la voluntad política avanzara, era los pronósticos y las perspectivas que se presentaban dentro de nuestra industria, para la industria y para Ecopetrol. La segunda de las normas es una norma ya la que toma y ajusta a Ecopetrol y le permite además salir al proceso de democratización, es una norma de solamente 8 artículos. No obstante, en términos de técnica jurídica, hay muchas referencias a esas otras normas, a la contratación pública, al régimen presupuestal, al derecho laboral, al derecho societario, a todas esas disciplinas jurídicas que, pues, como les digo, en mi conocimiento, creo yo, son normas y regímenes jurídicos más maduros en México que en la propia Colombia, y se logró armonizar todas estas piezas. De tal manera que yo creo que esta última consideración desde esta perspectiva normativa y jurídica puede ser también estimulante y útil para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Haremos participación a varias preguntas que han estado muy solicitadas, en particular el señor Rafael Rivera Sánchez. Pregunta la Alejandro Gutiérrez sobre el tema de los pasivos ambientales, corrupción y robo de combustibles.
En primer lugar, pregunta cuáles han sido los impactos ambientales en lo referente a exploración y producción, cómo se ha logrado abatir la corrupción y el tema de las tomas clandestinas, si esta continúa siendo una problemática. Ok. Sí, los tres temas son muy importantes. Lo primero, digamos que hay que mencionar es, nosotros tenemos un régimen ambiental tanto para la obtención de los permisos como para el ejercicio de esos permisos y asegurar efectivamente el cumplimiento. Y pues yo no mostré aquí, digamos, muchos otros indicadores, pero claramente era, digamos, relativamente común que nosotros tuviéramos quejas sobre incidentes ambientales. Y lo que nosotros podemos mostrar es que en términos de nuestra operación han venido reduciéndose significativamente el número de los incidentes ambientales que se presentan y la manera como nosotros desarrollamos la actividad. En donde sí hemos tenido más dificultad es para lograr poner en cintura el número de barriles derramados, en lo cual pues todavía nos falta hacer mucho más inversiones en términos de asegurar toda la integridad de nuestra infraestructura y la manera como en las operaciones evitamos que esto se presente. Claramente, en la problemática de hurto de combustible, yo tuve oportunidad de compartir con ustedes lo que ha sido realmente la mejora significativa en términos de la reducción en el hurto de combustible. Sin embargo, sí se ha incrementado un poco lo que es el hurto de crudo en algunas zonas, especialmente en las zonas cercanas a frontera, por la utilización que creemos que eso se le da como parte posiblemente del procesamiento de estupefacientes y este tipo de cosas. Y lo otro que hay que mencionar y que está muy asociado es lo que usted dice del proceso de ética. Sí, cada vez nosotros tratamos de tener un proceso ético más fuerte, de tener mecanismos a través de los cuales la gente pueda hacer las denuncias, de comprometernos en responder absolutamente cualquier derecho de petición o cualquier denuncia que en ese sentido llegue. Y claramente la Junta pues es la Junta y tiene sus comités. Y hay un comité de auditoría que está conformado solamente por los miembros independientes de la Junta, el cual a su vez también hace un seguimiento sistemático en relación con los temas de ética. Lógico, no dejan de presentarse, digamos, situaciones, sin embargo, creemos que sí ha venido dándose una mejora sistemática en relación con la gestión del proceso ético. Y tenemos otro tema ambientalmente que es muy importante mencionarlo, y es el hecho de que por los ataques y las voladuras de los oleoductos se presentan derrames. Y claramente aquí lo que la gente quiere y aspira lógicamente es a que nosotros hagamos la recuperación, pero que hagamos el cierre completo del ciclo para que hagamos la remediación ambiental, que este es un área en la que también pues hemos venido haciendo las mejoras correspondientes. ¿De acuerdo? Gracias. De resto, a Marcos pido una aclaración en el sentido de que antes de la reforma Ecopetrol se dedicaba a actividades industriales y de comercialización, pero en las operaciones técnicas de exploración y producción se limitaba a vigilar las operaciones de sus asociados en los contratos. No, claramente, anteriormente nosotros también hacíamos producción y exploración, pero no en los volúmenes y no con el nivel de especialización ni con los volúmenes de inversión que hoy estamos haciendo. De esos 399,000 barriles que yo les mostré que nosotros teníamos, probablemente en ese momento la producción de Ecopetrol estaría alrededor de unos 180, 100. Y hoy, de los 630 en crudo que nosotros producimos, ya el 60% es producción de Ecopetrol. Y lo otro era, sí, exploraban mucho más los asociados, mucho menos Ecopetrol. Hoy, pues nosotros hemos venido aumentando también significativamente nuestra actividad exploratoria. Entonces, claramente, la actividad de producción tenía un nivel, digamos, significativo, pero representaba un 33%, y a nivel de exploración realmente eran bajos los niveles de actividad. Hoy tenemos más del 60% ya de nuestra producción que la producimos nosotros y tenemos una participación significativa. De las estadísticas que mostró Germán, digamos que en promedio,
pudiera decir yo, unos años más, otros menos, Ecopetrol perfora en Colombia, junto con los asociados, de unos 15 a 18 pozos exploratorios en Colombia, con unos 6 aproximadamente en el exterior. Bien, muchas gracias. Héctor Licona pregunta, después de haber aplicado la reforma energética y encontrado el éxito que ¿cómo han asumido los grupos que anteriormente se oponían y apoyan las nuevas reformas? Es decir, pregunta si los grupos inconformes anteriormente, si han reconocido el éxito correspondiente. O sea, el éxito no es una cosa, digamos, de siempre, ¿no? Y tú siempre habrás cosas, digamos, que puedas. Por lo tanto, pues tendrá que pasar un tiempo mucho más largo para uno poder decir que realmente ha generado esa senda. Yo creo que el diálogo con los opositores ha cambiado, pero hoy hay, digamos, organizaciones que sistemáticamente, digamos, siguen cuestionando la reforma y tienen distintos cuestionamientos. Por ejemplo, el hecho de no tener hoy una vida media, digamos, más prolongada. El hecho, por ejemplo, de querer de todas maneras insistir en que lo que hoy se obtuvo se hubiera podido obtener sin necesidad de haber vendido las acciones. Entonces, claramente hoy el argumento de ellos es que usted no tenía que ir a la bolsa para hacer eso se hubiera podido hacer sin eso. Y sin embargo, hoy hay gente, ese 10% que está recibiendo beneficios y que a lo mejor los tendríamos directamente. Pero pues ese es un mundo que nunca nadie construyó y que nunca nadie probó, ¿de acuerdo? Hoy es contra esta hipótesis fundamentalmente que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces siempre habrá, porque también hay oposición que es absolutamente sistemática, ¿de acuerdo? Y contra eso, pues es imposible pretender que cambien las ideas, ¿de acuerdo? Entonces también hay que reconocer, y ahora también se necesitan opositores sistemáticos, ¿no? Nunca sobran. Tema internacional, ¿cuál es la estrategia de Ecopetrol para invertir en bloques en el extranjero? Okay. En particular, también se refieren a qué condiciones deberían existir en México para que Ecopetrol tuviese una atracción de invertir y participar. Eso de sobra las tiene, ¿no? Pero no, realmente nosotros estamos o sea, ¿qué ha sucedido? Digamos, la materia prima de una compañía pues es el portafolio con las oportunidades que tiene. Y parte de lo que decía Germán ahora es tremendamente importante. Realmente Colombia hoy ha venido aumentando el número de sus oportunidades. Entonces, en la medida en que nosotros venimos enriqueciendo nuestro portafolio en Colombia, pues tenemos menos necesidad de ir al exterior. Digamos que hace unos años lo buscábamos con más necesidad y en ese sentido buscamos fundamentalmente áreas que ofrecieran un alto potencial y en donde pudiéramos encontrar unas condiciones, digamos, en términos de legislación y en términos de ambientes apropiados. Entonces, hoy nosotros tenemos bloques en el Golfo de México, en Estados Unidos, y fundamentalmente estamos actuando a través de aliados. Allí ha habido, digamos, un descubrimiento. Tenemos algunos bloques en Brasil y tenemos unos bloques en Perú. Esa es básicamente la presencia internacional. Pero, ¿qué buscamos? Buscamos justamente áreas con una alta prospectividad, donde podamos encontrar unos socios, digamos, que sean adecuados y aprobados para poder desarrollar esta actividad y pues que haya una normatividad lo más clara posible para poder tener las condiciones favorables de esa inversión fundamentalmente. Eso básicamente es. Ahora, eso pues de lejos lo estaría cumpliendo México si es que se llega a dar esa circunstancia. Bien, el señor Carlos de la Garza pregunta, ¿cuál sería la relación de producción y exploración por el número de trabajadores? Asimismo, se hace referencia a cuál sería esa relación en cuanto a la parte de refinación. Sí, bueno, no las tengo todas, pero a nivel de producción, si miramos como empleados de Ecopetrol es como 80, y si lo miramos con todos los empleados de los contratistas, estaríamos hablando del orden de 20 que se comparan favorablemente. Si partimos de los 800.000 barriles de producción que nosotros, en el caso nuestro de Ecopetrol, porque sin contar las compañías en las que invertimos, serían 750, que lo tienes que dividir por el orden de 8.000, y si lo vas a tomar con todos, tiene que ser 38.000 más 8.000, te da 45.000, y ahí te sale más o menos la relación de 80 y 20.
A grosso modo, es un número, sí. Y eso se compara favorablemente con el de otras compañías. Una más que si quisieran ampliar el comentario sobre la relación política entre la reforma colombiana y la reestructuración de Ecopetrol. ¿La qué, perdón? La reestructuración, la relación política de la reforma colombiana de energía y la reestructuración de Ecopetrol. O sea, no, pues yo creo que la intervención de Mauricio fue muy apropiada en ese sentido porque fundamentalmente y en el mejor de los sentidos esto es una decisión política, no es otra distinta y es una decisión política que corresponde a los diálogos que se dan entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es la esencia misma de lo que es la normatividad. Hoy, pues nosotros, dicho así, actuamos de acuerdo, como Mauricio muy bien lo dijo, un régimen, pero en su momento la esencia misma, lo que creo que fue muy oportuno planteado por él, fue una decisión absolutamente política en el sentido de querer cambiar el rumbo de Ecopetrol y de querer cambiar su destino. Y implicó indudablemente una decisión política que se expresa en las leyes que finalmente aprueba el Congreso de la República, pero que va con toda una discusión que se da con el Ejecutivo. O sea, no podemos hablar de quizás un paradigma, digamos, de una decisión política más en su excelencia que si se quiere, porque en su esencia es una decisión política de la más alta política, que es muy distinto de la politiquera, que es otra cosa. Bien. Bueno, agradecemos al ingeniero Gutiérrez su presentación y su atención a las preguntas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, pues muchas gracias al maestro Javier Gutiérrez Pemberti, a Mauricio Echeverri por la espontánea participación, no venía preparado, y al maestro Jorge Borja Navarrete por su participación en este seminario. Les informo que tenemos alrededor de 770 seguidores en la red de internet. Hay mucho interés que está despertando este evento y saludamos a los seguidores que nos están viendo a través de ese medio. A continuación, se les solicita pasar al salón donde fue el desayuno, donde se llevará a cabo la ceremonia de clausura y comida del evento. Esto es el salón que está al otro extremo del pasillo. Muchas gracias.